Hola, mi nombre es Eduardo Sotomayor, soy pastor de la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia y queremos invitarte a que te suscribas al canal de YouTube haciendo clic en la campanita para que puedas recibir los mensajes nuevos que vamos subiendo. Y ahora te invitamos a escuchar la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a todos los que están en línea. Les bendecimos desde la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia. Bueno, seguimos con nuestra serie de mensajes, El lugar de los milagros. Y cada fin de semana te recordamos que el lugar de los milagros no es un lugar geográfico, aunque podría serlo, porque depende de si Jesús está. En cualquier lugar, ahí en tu hogar y acá donde estamos emitiendo este mensaje, está Jesús. Así que este lugar es el lugar de los milagros. Y hoy vamos a hablar de una situación que experimentamos todos. Nuestro mensaje se llama Oigo voces. Y cuando decimos oigo voces, es voces en nuestro interior, en nuestra conciencia. Nuestra mente. Empezamos a escuchar voces y no nos estamos refiriendo a voces, valga la redundancia, tenemos que aclararlo, de gente que murió, ¿sí? Porque la Biblia es muy clara al respecto. La Biblia dice que las personas que fallecen no hay nunca más contacto con esta vida, ¿sí? Sin embargo, siguen habiendo voces y esas voces son voces de los demonios. Sí, voces de los demonios. ¿Crees en los demonios? Yo sé, algunos están pensando, sí, ¿cómo no? Si en mi casa no. Mejor no digas nada. Pero la Biblia habla de seres espirituales, seres caídos, que se llaman demonios. Y ellos constantemente quieren ocupar espacios vacíos. Es decir, lo que quieren ocupar es la mente, principalmente la mente de las personas, aunque a veces toman el cuerpo de una persona, pero por lo general lo que hacen es lograr la mente, ¿sí? Porque si logran meterse en la mente de las personas, entonces las controlan y pueden hacer lo que ellos quieran con las personas. Entonces, en el libro de Job tenemos una descripción acerca de esto que te venimos hablando. Job 15:20 dice: todos sus días sufre tormento, voces espantosas suenan en su oído, sabe que no volverá de las tinieblas. Bueno, ahí Job está describiendo esas voces, dice que son voces espantosas, voces horrendas, voces terribles que te insinúan en la mente, por ejemplo, que te quites la vida, que mates a otra persona, que le arruines la vida, maquinaciones malas. Y yo sé que alguno podrá estar pensando, bueno, pero yo no tengo ese problema. Y déjame decirte que todos oímos voces de los demonios, inclusive Jesús. Jesús escuchó voces de los demonios. Los discípulos también escucharon voces de los demonios. Y este pastor que te está hablando también escucha voces de los demonios. Y no hace falta ser una persona que anda tambaleando, que por eso, en su vida espiritual, que por eso escucha voces de los demonios, sino que las buenas personas también escuchan voces de los demonios. Tenemos un ejemplo en la Biblia. Cuando Pedro era un buen tipo, una persona de Dios, y sin embargo, en una ocasión Jesús dijo, vamos a Jerusalén, y Pedro pensó que lo que él estaba pensando era propio de él, pero no se había dado cuenta que era una voz del diablo que decía, decile que no vaya nada a Jerusalén. Y Pedro le dice, maestro, te doy un consejo, tengo una idea, no vayamos nada a Jerusalén. Jesús lo mira, se da vuelta, porque no era con Pedro el asunto, era con lo que a Pedro se le estaba comunicando, un demonio, y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, me eres tropiezo, estoy para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Quién era? Era Pedro, pero ese pensamiento que Pedro creía que era de él, no era de él, era de un demonio y que quería entorpecer los planes
de Dios. ¿Viste cómo es que se escuchan voces y no hace falta voz ronca, como un estruendo así, algo espeluznante que se te paren los pelos? Simplemente como un buen mensaje, decirle que no vaya a Jerusalén si lo van a matar. Pero él tenía que ir a Jerusalén porque ahí iba a cumplir la voluntad de Dios, ser crucificado y morir por toda la humanidad para que los que crean en él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Este mismo Pedro, valga la redundancia ya que estamos hablando de él, tenía una percepción espiritual extraordinaria porque un día escuchó al Padre que le trajo una revelación. Cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, buena Pedro, buena, bravo. Pero ¿sabes qué, Pedro? Esto no es tu inteligencia humana. Esto te lo reveló mi Padre, te ha dado esta revelación. Y por eso lo felicitó, porque fue perceptivo a la voz de Dios. Así que bueno, como ves, todos tenemos que entender que estamos al acecho y sin darnos cuenta a veces, lo que hemos escuchado no ha sido nuestro propio sentido común o la voz del Espíritu Santo, ha sido la voz del enemigo. Por eso hoy vamos a discernir esto, cómo discernir las voces de los demonios que susurran constantemente en nuestra mente. Pero te tengo una buena noticia. Jesús, cuando le traían gente con estos problemas, Él los liberaba. Y hoy vamos a ver cómo poder ser liberado de las voces de los demonios que nos afectan a todos. Dice en Mateo 8:16, al anochecer, qué curioso, ¿verdad? Cuando estaba oscuro, todo tenebroso, la gente trajo a Jesús muchos atormentados por demonio. Y Él ordenó a los espíritus que salieran. Así que esta es la buena noticia. Jesús nos libera de los demonios, de la influencia demoníaca y de sus consejos que dan a nuestra vida y que no nos damos cuenta, no los percibimos que son de Él y creemos que son buenos, pero en realidad no lo son. Así que bueno, hoy vamos a ver en una historia en la Biblia cómo liberarte de las voces malignas de los demonios. Hoy vamos a ver la historia de un padre y un hijo en problemas. Y este cuadro, como dije, un padre y un hijo con problemas que van a Jesús, problemas que venían de influencias demoníacas. Él los liberó, porque en esa historia nosotros vamos a ver cómo nosotros también podemos ser liberados. Y si tenés Biblia, sería buena que la busques, que la abrás. Y vamos a leer en Marcos capítulo 9. A partir del verso 14 tenemos esta historia. Tiene como contexto que Jesús había subido a la montaña con sus discípulos y habían tenido un retiro espiritual. Había ocurrido una transfiguración, una visitación celestial extraordinaria. Así que ellos bajaban llenos de la gloria. Pero ahí en el valle donde llegaron, estaban los problemas. ¿Te ha pasado? Vas a un retiro espiritual, tenés un tiempo de búsqueda con Dios y te enfrentás al hogar y a la vida, al trabajo y hay unos problemas de aquello, ¿verdad? Bueno, ¿suele pasar? Sí, suele pasar, así que no te pongas mal. Bueno, ¿qué dice el verso 14 del texto citado? Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, Jesús se había subido con 3 al monte y los otros habían quedado abajo. Vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué había pasado? Que mientras Jesús estaba con Pedro, Juan y Jacobo, estaban ahí en el monte de la Transfiguración, en el retiro, los otros discípulos que habían quedado habían recibido a este padre desesperado que tenía un hijo endemoniado, ¿sí? Los otros evangelios nos reportan, Mateo, Lucas, los 3 evangelios sinópticos hablan de este episodio y nos dicen un montón de cosas de este joven, que era lunático, que largaba espumas por la boca, que le daban ataque de epilepsia, que estaba endemoniado, en fin, aquí Marcos nos dice que lo había dejado mudo. Este padre
como todo papá que ve un hijo así, en estas condiciones, se desespera. Y fue a buscar a Jesús, pero Jesús no estaba y estaban los representantes de Jesús. Así que bueno, si están los representantes de Jesús, debe ser más o menos lo mismo. No siempre lo mismo, pero debería ser lo mismo. Y intentaron echar fuera al demonio y no pudieron. Entonces se armó un debate entre religiosos que empezaban a opinar que de este muchacho, de que estos que quieren hacer exorcismo. Así que cuando llega Jesús se encuentra con todo este batifondo ahí. Entonces, volviendo al texto, dice Jesús, el verso 16, ¿qué están discutiendo con ellos? Les preguntó, y entra en escena el padre del muchacho. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Ya te dije que los otros evangelios dicen que largaba espumarajos, que era lunático. Acá dice que está poseído por un demonio y que le ha quitado el habla. Bueno, este es el problema que muchos papás tienen también. Que dice, no sé, mi hijo es un buen chico, pero no habla, se ha encerrado, no tiene amistades con nadie, no sé qué le pasa, porque como no habla no sabemos qué le pasa, pero lo vemos aislado, que no se inserta en la sociedad, que no tiene proyectos de vida y claro, los padres están preocupados por esto. Y lo que vamos a ver acá es algo muy interesante. Generalmente los problemas de los hijos no son un problema en sí de los hijos, sino son un problema de los padres que se lo han transferido a los hijos. Y hay un psiquiatra muy famoso que ha escrito libros en los Estados Unidos. Este psiquiatra en uno de sus libros empieza a compartir historias de clínica, es decir, del consultorio, de casos reales, y él cuenta con nombres que no son reales, pero la historia sí es real, de un chico que le pone por nombre Bobby, y dice que Bobby era un chico estudioso, talentoso, inteligente, educado, respetuoso, pero un día cambió su conducta y en pocas semanas ya no estudiaba, no era respetuoso, se empezó a poner agresivo hasta que un día robó un auto y con el auto intentó estrellarse y quitarse la vida. Gracias a Dios que no murió, pero en todo esto tuvo que intervenir la justicia, así que el caso fue judicializado. Entonces tiene que intervenir un médico, en este caso un psiquiatra. Y es el que le estoy hablando. Y él dice que lo entrevista a Bobby y empieza a indagar acerca para chequear de dónde vino su problema. Empieza a hacerle preguntas porque había sido hace poco Navidad y él preguntó qué regalo había pedido para Navidad y él dijo una raqueta de tenis. ¿Y qué te regalaron? Porque este chico había tenido un problema. Su hermano hace unos meses antes se había suicidado con un rifle calibre 22. Y claro, entonces uno empieza a relacionar, claro, si se le mató un hermano de esa manera, es probable que esto le esté afectando y probablemente eso sea la razón, porque claro, cuando te pasa algo parecido, es obvio que entres en depresión. Entonces, cuando le preguntó, ¿pediste una raqueta y qué te regalaron? Le dice el Bobby al psiquiatra, un rifle, calibre 22. Dice, muy parecido al rifle con que tu hermano se quitó la vida. Qué curioso, ¿no? Dice, no es muy parecido. Es exactamente el mismo con que mi hermano se quitó la vida. Ahora, qué padre, ¿verdad? Vos te pones a pensar y si estuvieras en el lugar de Bobby, del hijo, y te regalan un rifle, vos dirás, no, tómatela,
¿Cómo vas a regalar justo el arma con que mi hermano se quitó la vida? Ahora, el mensaje de los padres para este joven, ya lo sabes cuál es, ¿verdad? Tomá, así como tu hermano se quitó la vida, quítate la voz. ¿Escuchaste? Bueno, estamos hablando de un caso real, ahí en los Estados Unidos, que manejan muchas armas y esto es muy común, lamentablemente muy común. Y el problema no era Bobby. Y toda su conducta irregular estaba pidiendo auxilio. Ayúdenme. Y por eso robó el auto, por eso se intentó quitar la vida, porque sus padres le habían insinuado que lo haga. Bueno, volvemos a esta historia en donde en el verso 20 nos dice así la palabra: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y Jesús empieza a hablar. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Y Jesús no está preguntando porque él no carezca de información, él sabe todo, sino que lo que está tratando de que el padre se dé cuenta qué es lo que está pasando entre su vida, la vida del papá, y la vida del joven, de su hijo. Uno de los evangelios dice que este era un único hijo, que no tenía otros. Y entonces sigue diciendo la palabra: desde que era pequeño, contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y ahora escucha esto: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Bueno, y acá ya empezamos a ver detalles. Él no está diferente a aquella mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada y le dice: Señor, ten misericordia de mi hija que está poseída. Y este padre no dice eso, este padre dice: ten misericordia de nosotros, ayúdanos. O sea, que el padre empezó a abrir el corazón y a darse cuenta que él es el del problema también, que no solo es su hijo, y que probablemente su hijo está así porque también su padre ha hecho algo que afectó a su hijo. ¿Sabes cuántas veces hacemos cosas los papás que afectan fuertemente la conducta y la vida de nuestros hijos? Por eso se va poniendo interesante esta historia, ¿verdad? Dice la palabra: todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó y ya se está haciendo cargo él de que él es un problema también. Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Bueno, el Señor entabló la conversación para que el papá se diera cuenta que él era también un problema, que no era solo un problema del hijo que estaba poseído. Y él quería restaurar al papá, porque si el papá está restaurado, el hijo también va a estarlo. Entonces Jesús reprendió al espíritu maligno: te ordeno que salgas del muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y salió de él. El muchacho quedó como muerto, un murmullo recorrió la multitud: está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó al muchacho y se puso de pie. ¡Wow! Jesús sanó a este joven, a este hijo. Pero ¿te fijaste? También le ministró el papá. La familia tiene que ser restaurada para que nuestros hijos estén bien también. Entonces, hoy vamos a ver cómo librarte de esas voces extrañas que muchas veces te dicen: quítate la vida, encerrate, no hables con nadie, sos un inútil, sos un torpe, sos una tonta, sos feo, sos ridículo, siempre la has hecho a perder. Ahora, ¿dónde sacaste todas esas frases? ¿Se te ocurrieron a vos? Déjame decirte que no. Alguien te las metió en la cabeza.
Alguien te las metió en la cabeza y vos a partir de ahí empezaste a creerla. Y imagínate, bueno, no tengo una camisa, pero pongamos que tuviera una camisa y que me lograran tapar la mano con la camisa y más o menos como formando bueno, voy a hacerlo así, como formando que tengo un revólver. Y yo vengo y le digo, dame todo lo que tenés. Dame todo lo que tenés, como insinuándole, si no saco el arma y te pego un tiro. Entonces la persona, antes de perder la vida, me da la billetera, el celular, el reloj, y yo después que tomo una distancia, saco la mano y le hago así. Te la creíste, no tengo un arma, y me voy. Bueno, quiero decirte que esa es la estrategia de los demonios. Esa es la estrategia del diablo, mentirte. De tal manera que vos te creas la mentira como una verdad. Y una vez que eso ocurrió, listo, ya estás en sus garras. Ya estás en sus manos. Por eso, lo primero, identifica los pensamientos que perturban tu mente y el origen de esos pensamientos. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de esos pensamientos perturbadores que están en tu mente? La cabeza, la mente es una caja de resonancia de voces de demonios. Ya te digo, estas voces se le presentaban a Jesús, a los discípulos, a mí, a todos se nos presentan. Y por eso tenemos que identificarla, como dice Pablo. Pablo lo aclara esto en Efesios 6:12. Él dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Está claro, ¿verdad? Que ahí en la mente operan estas voces y la Biblia lo dice acá, son espíritus malignos que te llenan la cabeza de quítate la vida, arrójate al tren, estás mal y vas a vivir toda la vida mal y vas a morir mal. Bueno, ¿cuántas voces que hay que la hemos creído como verdades? Hoy tenemos que identificar. Porque los demonios lo que intentan es engañarnos, hacernos daño a nosotros, hacerle daño a los que nos rodean y ofender a Dios. Esto, en síntesis, esto es pecado, esto es pecado. ¿Y de dónde esto nace? Acá, en la mente. Por eso tenemos que, como dice la Biblia, de toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en ese contexto el corazón no es el órgano que bombea sangre, es la mente, los pensamientos que debemos guardarlo para que pueda haber vida. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en capítulo 2, el verso 25, bueno, dice, háblenle a estas personas amablemente, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivo para que hagan lo que él quiere, ¿sí? ¿Viste? Por eso tenemos mal carácter, contestamos mal y justificamos que va a ser genético, mi abuelo era así, yo soy así, y que al que le gusta bien y si no también, ¿viste? ¿Cómo damos el rollo, ¿sí? Y bueno, tenemos mal carácter, malos pensamientos, malos hábitos. El diablo ha tratado de cautivarnos de esa manera y decirnos, sos así y ya está ya. Pero hoy estás escuchando una buena noticia. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Donde está su espíritu hay libertad. Hay libertad de todas estas voces que quieren perturbar nuestra vida. En Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 y 2, vemos un ejemplo de cómo las artimañas del diablo pueden traer hasta la destrucción en una nación. Va a traerle un pensamiento al rey, y el rey lo va a tomar como algo inteligente, algo que se me ocurrió, y le dice, censate el pueblo. Así lo tenés todo chequeado y sabés cuánto impuesto vas a cobrar y sabés con qué gente te manejás. Vamos a leer esta historia en la Biblia. Primera de Crónicas 21, 1 y 2. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo,
a los comandantes del ejército, hagan un censo. Y los que son lectores de la Biblia recordarán que esta historia no terminó bien porque esto era abominable a Dios. Este pensamiento que a David le pareció inteligente era del mismo infierno. ¿Para qué? Para hacer destruir a una nación. Muchas veces el diablo te va a decir lo mismo con mentiras. No insista con tu matrimonio, si ya está todo acabado, déjalo, ya fue. Que no vas a salir adelante, que nunca te vas a librar de vicios y ataduras, ya se te pasó el tren, perdiste la oportunidad, para vos no hay más chance. Bueno, todas esas mentiras, el diablo va a empezar a traerla a nuestras vidas. Por eso identifica las voces. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué te están diciendo? Tenés que discernirlo y es fácil. Si te están poniendo límites, si te están diciendo que no vas a avanzar, que no te vas a sanar, que no vas a salir adelante económicamente, que no va a salir adelante tu familia, eso es del diablo, hermano. Nunca de Dios, ni siquiera de tu sentido común. Así que el principal daño de los demonios consiste en sembrarte un pensamiento que llegás a creerlo como tuyo, como que inspiración tuya. No, es inspiración de él, ¿sí? Mi papá me dijo que todo lo que empiezo no lo termino, mis padres fracasaron, seguro también voy a fracasar yo. ¿Quién te dijo eso? Los demonios. Y por eso tenemos que desechar todos esos pensamientos malos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 2, ejercer autoridad que activa el poder de Dios. Ejerce autoridad. Una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Son dos cosas distintas. La autoridad es, por ejemplo, si yo fuera un oficial de policía, yo con esta ropa que tengo no podría frenar un camión de 18 ruedas. No, por más que le haga así, me va a pasar por arriba. Pero si voy y fuera oficial de policía, me pusiera la ropa de oficial de policía, yo me paro en la calle y hago así, ¿qué pasa con el camión? Se frena. ¿Qué fue lo que lo hizo frenar al camión? La ropa que me da autoridad, dice soy oficial de policía y por eso el camión se detiene, pero con esta ropa que tengo, me pasan por encima. Y una vez que el oficial de policía se saca la ropa de oficial y va a la cola del supermercado, tiene que hacer cola nomás. Pero cuando es una autoridad dice, no, déjenlo pasar, sí. Pero cuando no es autoridad, cuando es un hombre común que haga cola, que espere. ¿Te das cuenta? Espiritualmente esto ilustra que si sos un hijo de Dios, Dios te ha dado autoridad y poder sobre tu vida. Por eso Mateo 10:1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar todas clases de enfermedades y dolencia. Esto es algo que tenés, es tuyo. Bueno, ponete el traje de oficial. Empezá a declarar esta palabra, soltala y decir, Dios me ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Y tenés que creerlo, Él te va a venir con un pensamiento como por ejemplo, no leas la Biblia, no vayas tanto a la iglesia, no des tanto. Ya es obvio que esos son voces del demonio, ¿verdad? Pero vos tenés la autoridad de decirle, Satanás, te ordeno, te vayas de mi vida, ¿sí? Como antiguamente cuando un niño se portaba mal lo agarraban de la oreja, estoy hablando de muchas décadas atrás, ¿verdad? Y lo llevaban a la dirección. Bueno, ahora no se puede hacer eso. Bueno, esa autoridad tenemos, de agarrar un demonio de la oreja y decirle, te vas de mi vida, te vas de mi familia, te vas de mi ambiente, de mi entorno, en el nombre de Jesucristo. Vos tenés autoridad. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre pondremos las manos en los enfermos y estos se sanarán. En su nombre bendecimos y en su nombre echamos fuera todo espíritu de mal. Así que tenés milagrosa autoridad sobre la oscuridad en el nombre de Jesús. Lo tercero,
Aprende a declarar la palabra. Dios creó todo el universo, todo lo que no se ve y existe, el universo, la tierra, tu vida, mi vida, la creó por medio de la palabra. Y esa misma palabra está registrada aquí en la Biblia. Más de 7.000 promesas están acá. Y lo que tenemos que hacer es poner en nuestra boca esa palabra, ¿sí? Dice Mateo 8:16, invariablemente bastaba una sola palabra para que los demonios huyeran o los enfermos se sanaran. Invariablemente, una sola palabra de Jesús sanaba al enfermo, libertaba al endemoniado. Así que una vez más, usa esa autoridad de decirle: Satanás, salí de mi cabeza. Como decía San Agustín, no podemos permitir e impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. No, las voces van a venir y te van a querer seducir, pero podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, puedo impedir que esos malos pensamientos se hagan parte de mi vida y que me los crea. Así que no me voy a creer nada que venga de Satanás. Lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10:3 dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esa es nuestra autoridad. Llevamos cautivo todo pensamiento y se somete a Cristo. Y en cuarto lugar, obedece al Espíritu Santo en el proceso. El muchacho liberado volvió a su lucidez y cobró dominio de su voluntad, pero déjame decirte algo, no terminó ahí la historia. Y lo mismo si recibís a Cristo y recibís liberación, déjame decirte que no termina ahí la historia. Continúa un proceso. La Biblia nos dice lo siguiente en Mateo 12:43 en adelante. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Obviamente que si sos liberado no querés volver a estar peor que antes. Querés estar mejor, con una vida fluida, una mente brillante, alcanzando la vida para triunfar que Dios nos regaló. Pero ¿cómo lo hacemos? Y tenemos que estar en un proceso constante de crecimiento, de búsqueda de Dios, de vida de oración, de vida de celebración, de reuniones, de vida de grupo. Porque al igual que si vos tenés una casa, ¿qué podés hacer para que no te la ocupen, no te la usurpen? Viste que si tenés una casa y está vacía la casa, por más alta que esté la reja, la van a saltar igual. Y por más puerta de acero que le pongas, la van a barretear y la van a abrir y se van a meter adentro. ¿Cómo se le dice a los que se meten adentro? Ocupas o usurpadores. ¿Y cuál sería la única manera de que no te usurpen una casa que vos tenés vacía? Que viva alguien adentro. Espiritualmente es esto lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo podés hacer para que el demonio que dejó vacía la casa, cuando vuelva, no pueda meterse y que tu casa no esté vacía? Es decir, que esté llena del Espíritu Santo, que esté llena de la presencia de Dios. Y este es el proceso para que tu vida no vuelva a estar peor que antes. Llénate de Dios. Que Dios habite en tu vida y en tu corazón. Y la buena noticia es que Jesús siempre está deseoso de estar en tu vida y en mi vida. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice la palabra: mira, yo estoy a las puertas y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Así que la gran pregunta es esta: ¿está Jesús en tu corazón?
Porque si Jesús está en nuestro corazón, cuando vengan los espíritus malos a querer encontrar lugar, no lo van a tener. Porque está Dios en nuestro corazón. Y por eso, vos que has escuchado esta palabra, que has oído montones de veces, como yo, como todos, como Jesús, como los discípulos, voces de los demonios. Y lo que tenemos que cuidarnos es de no creer las mentiras del diablo. Y lo que tenemos que hacer es ejercer la autoridad que Dios nos dio. Y soltar palabra de Dios. La palabra tiene poder, tiene vida. Y aprendete promesas de la palabra, porque esas promesas te dan el poder para vivir una vida de libertad. Y por sobre todas las cosas, que la presencia de Dios esté en tu corazón, que Jesús esté en tu vida. Y si no está en tu vida, chequeate, no salga de esta transmisión antes de hacer esta oración conmigo, de invitarlo a Jesús a tu vida. Quizás sos creyente, quizás se limpió la casa, pero ahora está vacía. Ojo, hay peligro ahí. Volvete a llenar de Dios. Volvete a reconciliar con Él. Búscalo con todo tu corazón y no va a haber problema que haya ocupas del demonio en tu corazón. Oramos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, porque todos somos perturbados por voces demoníacas, pero hoy tú nos revelas en la palabra que aunque esto es real, en la vida de cada persona, somos más que vencedores ante este cuadro, ante esta situación. ¿Y cómo logramos serlo? Bueno, cuando discernimos esas voces y esos pensamientos que no son de Dios. Pensamientos autodestructivos, de engaño, mentira. Queremos tener pensamientos de vida, de paz, de fortaleza y de gracia. Danos la gracia de recordar que en el nombre de Jesús tenemos autoridad para echar fuera todo espíritu del diablo y que no nos atormente. Tenemos el poder de tomar la palabra y decir como por ejemplo, donde está el Espíritu de Dios, porque está en mi vida, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, y te pedimos que nos ayudes a seguir en el proceso del Espíritu Santo. Que lo busquemos en oración, que tengamos hábitos de congregarnos regularmente, normalmente, que tengamos hábitos de grupo pequeño, hábitos de estudio y de servicio a Dios. Y eso nos va a mantener una vida ocupada de la presencia de Dios. Por lo tanto, el enemigo no nos va a poder tocar ni hacer daño. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.